Muy buenas noches, queridos amigos de Debate Jurídico. Una vez más en esta cita de cada sábado a las 7 de la noche, esta entrega de debate que es un aporte a la sociedad dominicana de la Academia Dominicana del Derecho. En el día de hoy vamos a hablar de derecho administrativo, pero vamos a hablar de la necesidad que tiene el país después de la aprobación de la Constitución de 1910. Se ha creado y se ha generado la necesidad de desarrollar una serie de leyes y de instituciones que manda la Constitución. Y para eso tenemos como invitado a una persona muy especial, el doctor Olivo Rodríguez Huertas, quien es un especialista en Derecho Administrativo, recientemente distinguido por la Academia Mexicana del Derecho Administrativo, y con quien tenemos el honor de contar en esta tarde para que pueda hablarnos un poco, tanto a los abogados como a los profanos que siguen el programa, con quienes también estamos hablando todos los sábados y que agradecemos la presencia frente al televisor y que nos dispensa. Muy buenas tardes, muy buenas noches, porque ya es tarde noche, son las 7 ya, aunque esté fuera es noche. Buenas noches. Buenas noches, José Ricardo, muy honrado con esta invitación tuya y de la Academia del Derecho para tratar estos temas que realmente son fundamentales tras la aprobación de la Constitución del año 2010. Sí, Olivo, yo bromeaba contigo cuando nos preparábamos para el programa y decía que el día que hagan la historia de la Constitución vigente, como yo era asambleísta en ese momento, pues yo te decía que yo iba a ser muy recordado si los historiadores hacen una historia de esa Constitución, no solo porque interviene mucho, que los abogados solemos hablar mucho, sino porque en muchos temas yo fui poniendo mis aportes. Y yo recuerdo que un día abrí los brazos y le dije, tengan piedad del contribuyente dominicano, porque se generó en la Constitución Dominicana una burocracia constitucional importante, necesaria, claro, muy necesaria. Pero yo recuerdo que creo que eso lo dije en ocasión de que querían poner la escuela de la judicatura en la Constitución. Digo, pero por amor de Dios, ¿cómo va a ser? Aquí, porque todo el mundo, todas las instituciones querían ir para que pusieran estar elevado a rango constitucional. Entonces cada vez que llegaba cualquier amigo a pedir, entonces siempre aparece quien ejerza una solidaridad malentendida. O sea, estamos hablando en pocas palabras de que tenemos una serie de institutas nuevas que generaron instituciones nuevas en la Constitución Dominicana. El Tribunal Constitucional, una de ellas, obviamente el Consejo del Poder Judicial y del Ministerio Público, y del Ministerio Público, que es otra de ellas, que va a ejercer, se supone, que la función administrativa en lo adelante. Ahora vamos a tener los jueces, se supone que administrando justicia. Es decir que de todas esas leyes, ¿cuáles tenemos, cuáles nos faltan? ¿Cómo ve el especialista del derecho administrativo la necesidad de desarrollar todo este andamiaje legal que nos hace falta? Mira, José Ricardo, uno de los aspectos por los que he considerado que ha valido la pena todo el proceso que se llevó a cabo y que culminó con la reforma constitucional del año 2010 ha sido precisamente el tema de la administración pública. Históricamente, en nuestros textos constitucionales, ese aspecto de la vida del Estado había sido el gran olvidado. Básicamente, respecto de la administración, aparecían una que otra disposición de manera dispersa. La situación cambia totalmente con la Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010, porque en la misma sí tiene una importancia de primer orden la administración pública y aspectos vitales de ella. Y en consecuencia podemos decir, parafraseando a un gran profesor francés, el profesor Georges Bedel, que hemos sentado auténticamente unas verdaderas bases constitucionales del derecho administrativo y de la administración del Estado. Son muchos los aspectos que están contenidos en la Constitución y que obviamente requieren de un desarrollo legislativo para completarla, tarea en la que en la actualidad
nos encontramos inmersos. Pero me parece que es importante señalar algunas de las grandes transformaciones para la administración pública y el derecho administrativo de la Constitución. Debemos referirnos a un aspecto que ha sido una aspiración permanente durante toda nuestra historia republicana, que era la consagración a nivel constitucional de lo que es la carrera administrativa. Es decir, es imposible que podamos dar el salto, hacer las grandes transformaciones del Estado, es imposible cumplir con unos principios como el de eficacia que están contenidos en el texto constitucional si no contamos con una burocracia pública profesional y estable. Es decir, una burocracia pública que esté conformada por un personal cuya única razón por la que está es por la idoneidad y el mérito para acceder a la misma. Entonces, la Constitución ha consagrado y le ha dado base y categoría constitucional al régimen de la función pública, a la estabilidad en la función pública de la carrera administrativa, pero además ha incluso, para que se note la importancia que le confiere este aspecto, ha señalado o señala de manera directa que se considera un acto atentatorio a la Constitución cualquier disposición o decisión que tome una autoridad administrativa en detrimento de esa carrera. De manera que hoy día tenemos una garantía y una protección constitucional de la carrera, y esto habrá de rendir sus frutos a mediano y a largo plazo en la vida institucional del país. Hay que recordar, para ver la importancia de este aspecto, que la Corte Suprema nuestra, en funciones de Tribunal Constitucional, en el año 2000, en vez de dar un paso hacia la institucionalidad, en realidad le produjo y le infirió una estocada mortal a la carrera administrativa. En el famoso caso del Indotel, en donde señaló que la facultad del presidente de nombrar no puede ser objeto de ninguna limitación en cuanto a su capacidad de remover. De manera que en un país en el que, bajo el esquema de la Constitución anterior, el presidente de la República nombra desde los altos puestos, de los puestos de alta confianza, como son los ministros, los directores generales, los titulares de los organismos autónomos, hasta el barrendero o hasta la persona de servicio, de limpieza de los órganos de las entidades públicas, entonces eso significaba que todo el mundo estaba sujeto a la libre discrecionalidad en cuanto a su remoción. Y eso no es institucionalidad. Y la Corte Suprema, como digo, validó lamentablemente ese criterio, pudiendo haber sido creativa, como en otras materias lo fue, diciendo, bueno, hay una parte de los servidores públicos que sí son, por ser de alta confianza política, de libre nombramiento y remoción, pero el resto, los puestos que son claves de carrera de la administración, esos no pueden ser objeto de remoción. De manera que ese primer aspecto resulta básico y vital. Otro aspecto muy importante, y toca a la relación de la administración con los ciudadanos. La administración y el Estado en sentido general existe para hacer felices a los ciudadanos, para realizarnos a todas las personas en nuestros derechos. La administración no está está investida con prerrogativas y potestades para subyugar o para arrinconar al ciudadano. Todo lo contrario, es instrumental, está al servicio de los ciudadanos, y por ello otro aspecto muy importante que hay que rescatar de la Constitución es que manda por vez primera a que una ley debe regular todo lo relativo a las relaciones de los ciudadanos con la administración, lo que tiene que ver con el ejercicio de las potestades administrativas en relación a los ciudadanos, e incluso llega a decir que hay que garantizar el trámite de audiencia, es decir, el derecho del ciudadano de ser escuchado, cuántas veces las decisiones administrativas que vaya a adoptar un órgano, sea un ministerio, una dirección general, un organismo autónomo, un ayuntamiento de un municipio, vaya a lesionar o afectar los derechos de las personas. En esos casos, previo a la decisión administrativa, deben tomarse y respetarse esto que se llama, en el ámbito del algo administrativo, el debido proceso administrativo. Esto está constitucionalizado. Ya habíamos dado un paso de avance, aunque hay algunos órganos administrativos, incluso algunos órganos constitucionales, como es el caso de la Junta Central Electoral y otros órganos, que en virtud de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, cualquier órgano o entidad del Estado que tenga competencia en materia reglamentaria está obligado a hacer un procedimiento consultivo previo a la puesta en vigencia de los reglamentos. Es decir, que antes de adoptar esas decisiones debe hacer un proceso consultivo cuando esos reglamentos se refieran a aspectos que tocan la relación de los ciudadanos con la administración.
y se trata de un trámite que procura, ¿no?, legitimar y dimensionar lo que es la posición del ciudadano frente a la administración. De manera que aquí van dos aspectos que te estoy señalando. Uno, un tema algo interno, la profesionalización de la función pública. Otro, el que tiene que ver con la relación de los ciudadanos con la administración. Pero hay otros aspectos que quedan también contemplados desde la Constitución. Y es que lo que tiene que ver con la necesidad de rediseñar el marco jurídico de la organización administrativa del Estado. Cómo se organizan los órganos y entes de la administración, cómo están estructurados, cómo se relacionan esos órganos y entes. Ese es un tema vital también para cumplir con los principios de eficacia, eficiencia, transparencia que manda la Constitución en el artículo 138. Se ha estado trabajando una comisión especial que nombró el presidente Fernández, a cargo del ministro de la Presidencia, en coordinación con el Ministerio de Administración Pública, el licenciado Ramón Ventura Camejo, que ha hecho una labor realmente titánica, admirable desde el punto de vista de impulsar los nuevos paradigmas de lo que debe ser la administración pública dominicana, y en la que fundamentalmente se trata de llevar una cierta racionalidad al funcionamiento de la administración. Hay aquí muchas distorsiones que acontecen en el ámbito corriente de nuestra administración. Tenemos también una administración que muchas veces está sobreabundantemente servida en los puestos de la administración. Entonces hay que repensar el diseño de la administración sobre nuevas bases, y esto se habrá de lograr cuando el Congreso pueda discutir esa ley de organización de la administración del Estado. Bueno, tú sabes que tenemos la necesidad de hacer una pausa, y le vamos a pedir a nuestros queridos amigos televidentes que permanezcan frente a su televisor para que comencemos a escuchar ahora cómo vamos a seguir aprobando estas leyes, cuáles son esas leyes y para qué sirven.